En los meses de enero y febrero de 2020 ya empezaba a conocerse más sobre el COVID-19 por todo el mundo, pero se creía que no era letal, y mucho menos que llegaría a nuestro país. No fue sino hasta marzo del 2020 donde en Perú se reportó el primer contagio por coronavirus y se tomaron medidas como el uso de mascarilla obligatoria, el distanciamiento social, el lavado continuo de manos con agua y jabón e incluso inmovilización total en todo el país. Hasta la fecha se han registrado alrededor de 1.16 millones de casos, de los cuales 1.07 millones son personas recuperadas y alrededor de 42.000 han fallecido. Y a través de diversos estudios se menciona que venimos atravesando una segunda ola de contagios. Por tal motivo, el gobierno ha tomado diferentes medidas como la cuarentena focalizada según el nivel de riesgo, reducción de aforos en centros comerciales, bancos, etc. ¿Pero acaso existe otra alternativa para luchar contra la pandemia aparte de las ya mencionadas? Sí, y son las vacunas, pues cuando se administran en nuestro cuerpo, el sistema inmunológico reconoce a los antígenos y estimula la producción de anticuerpos. No obstante, existen muchos comentarios que dudan acerca de su efectividad, los cuales resolveremos este 8 de febrero en el taller que brindará Cadoceutec sobre los tipos de vacunas que llegarán a nuestro país. Te invitamos a ser parte de este gran evento. El link de inscripción se encuentra en la biografía. Buenas noches a todos, le agradecemos por estar presentes el día de hoy. Bueno, a continuación vamos a empezar con el taller llamado Una pandemia que aún no acaba, vacunas COVID en el Perú, donde se va a explicar acerca de los mitos que se han generado a través de todos estos días, los tipos de vacuna que se han desarrollado y las diferencias entre ellas. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar nos presentamos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, que está ubicada en Barranco, en la ciudad de Lima. Y bueno, también somos parte del capítulo estudiantil, el capítulo estudiantil americano de Ingenieros Químicos. Siguiente, por favor. Dentro de ello, somos un programa llamado HK12, que lo que busca es incentivar a niños y adolescentes en los temas de ciencia e ingeniería a través de diferentes talleres. Bueno, mi nombre es Sofía Yáñez, yo soy noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Química y a continuación les paso con mi compañera Yomali. ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Yomali Ferreira, estudio en UTEC la carrera de Ingeniería. Actualmente me encuentro en el 7º ciclo y ahora les paso a mi compañero Ángel Calleja. Hola chicos, mi nombre es Ángel Calleja. Bueno, yo también ya me encuentro en el 7º ciclo, estudio Ingeniería Química. Cedo el paso a mi compañera Priscila. Buenas noches a todos, mi nombre es Priscila Mendoza, estudio la carrera de Ingeniería Química y me encuentro en el 8º ciclo. Bueno, como primer propósito tenemos informar a través de talleres diversos temas de interés, como en este caso las vacunas, que últimamente hemos escuchado bastantes casos y bastantes comentarios acerca de estas, ¿no? Siguiente. Asimismo, otro motivo u otro objetivo que tenemos es motivar a los estudiantes y adolescentes que se encuentran dentro de su etapa escolar para que puedan conocer más sobre temas de ciencia e ingeniería y así incentivarlos a que puedan en un futuro escoger este tipo de carreras. Sí, así también otro de los objetivos es divulgar, es decir, compartir la información, compartir el conocimiento científico que se vamos adquiriendo y transmitirlo a los chicos de secundaria, de tal manera de que los mismos puedan tener un gusto por la ciencia y puedan escoger una carrera relacionada a ello. Y como último objetivo tenemos el de conectar tanto a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que tengan ganas por conocer todo esto relacionado a la ciencia, así como que también los que tengan, se animen a poder dictar los talleres.
Esto a nivel nacional como a nivel internacional, conectándolos con la comunidad internacional de ingenieros químicos. Y bueno, antes de empezar con todo el taller es importante conocer algunos conceptos que nos van a ayudar para entender mejor el tema, ¿no? En primer lugar tenemos al ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es una cadena de doble hélice y que lo que hace en general es que en el cuerpo contiene las instrucciones biológicas que hacen a cada especie algo único. Asimismo, también tenemos el ARN, que a diferencia del ADN, esto solamente contiene una hebra. También contiene de alguna forma las instrucciones para, de alguna forma, determinar cómo que van a ser las características de cierto organismo, pero como habíamos mencionado, la diferencia es que ARN solamente tiene una hebra y ADN tiene dos. Y bueno, por otro lado, el virus son pequeños pedazos de ARN o ADN, es decir, algún tipo de material genético que se encuentran encapsulados en proteínas. Por ejemplo, en el tipo de coronavirus se encuentran las cadenas de ARN encapsuladas dentro de una membrana. Y en otros términos también que vamos a tocar posteriormente son, bueno, adenovirus, que es una familia de virus que principalmente se caracteriza por presentar un ADN no recubierto, y el cual su estructura, digamos, es de doble hebra, y se cuela internamente, como se aprecia en la imagen internamente, así es como se vería el ADN. Bueno, y otra definición importante es la capa lipídica, que principalmente representa la membrana polar, caracteriza la membrana polar, formada por dos capas que permite el transporte de alimentos y demás. Otro concepto que es importante conocer es el placebo. Esta es una sustancia que se administra para estudios farmacológicos que no tiene efectos. Un ejemplo de ellos es el suero. Luego tenemos el antígeno. Es una sustancia extraña que tiene como objetivo estimular la producción de los anticuerpos. Ok, y ahora para comenzar un poco, vamos a hablar sobre algunos mitos sobre las vacunas que están existiendo durante estos días, más que ahora que han llegado el día de ayer. Para ello, primero vamos a comenzar con un menti que para responder a la siguiente pregunta: ¿qué es lo primero que piensas al escuchar la palabra vacuna? Allí pueden escribir más o menos su percepción acerca de las vacunas que van a llegar, qué significa para ustedes lo que es vacuna y todo ello, y ahorita les vamos a presentar todas sus respuestas con respecto a sus opiniones. Sophie. Sí, acabo de mandar el link justamente por el chat. Bueno, por ejemplo, ahí vemos que algunas personas la palabra vacuna significa protección, también significa salud, esperanza, felicidad, vida, barrera. La que más resalta, como vemos, es salud y protección, cura, inmunidad, cuidado, salvación. Para muchos también puede ser, ahora que han llegado, creo que ha habido una percepción mayoritaria sobre las vacunas, más que ahora que las personas en la primera línea de defensa, por así decirlo, van a poder estar protegidas, ¿no? Y así poder seguir cuidando de las personas que se puedan infectar. También tenemos, bueno, de doble filo, algunos mencionan eso, también tal vez en este taller puedan de alguna forma aclarar más que todo ese concepto: refuerzo inmunológico, inyección, salvavidas, esperanza, inmunidad. Creo que la palabra que más resalta, como vemos, es la palabra protección, y creo que es algo que justamente en este taller queremos priorizar y demostrar que justamente las vacunas nos van a provocar un efecto para que, o sea, prevengamos las posibles consecuencias si es que nos contagiamos del COVID.
Y bueno, ahora vamos a pasar, voy a dejar de compartir esta parte y vamos a pasar con algunas encuestas que han salido durante estas últimas semanas. Por ejemplo, recordamos la encuesta de Ipsos, en el cual preguntaban por qué no se pondrían las vacunas, ¿no? Y muchas de estas personas, las principales razones decían que no creen en la eficacia de las vacunas, o tal vez porque piensan que la vacuna puede causar otras enfermedades. Y una de las ideas un poco más alocadas, pero que también tiene un porcentaje significativo que creen las personas, sería que las vacunas contienen microchips para rastrear a personas, ¿no? Y justamente todo este tipo de mitos o rumores que se crean en torno a las vacunas, vamos a ir desarrollándolo durante este taller. Y como hemos visto, también los medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel muy importante para que las personas conciban una idea preestablecida sobre qué es la vacuna, qué hace, qué efectos tiene. Y creo que en esta etapa en donde recién las vacunas han llegado, es importante escuchar opiniones oficiales, opiniones de alguna forma validadas, y no caer en el círculo vicioso de los rumores, ¿no? Más ahora, siempre verificando la información y todo ello. Así que ahora vamos a pasar a un video que es para, más que todo, entender en una primera instancia sobre lo que es el COVID, qué es el coronavirus, para tener una idea general sobre lo que esto trata. Entonces, voy a estar compartiendo este video. A ver, me avisan si se nota. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes, called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans,
the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Students and teachers all over the world did their part. Y bueno, una vez que hemos visto el video, vamos ya a pasar de lleno a lo que es la estructura del COVID. Este video ha sido un poco introductorio, así que no sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacerla fácil por el chat. O si no, para seguir continuando. Bueno, voy a presentar la pantalla. Bien. Bueno, ahora con la parte de la estructura del SARS-CoV-2, sabemos de que este tipo de virus contiene como material genético a una cadena de ARN, asimismo contiene proteínas, por ejemplo, proteína de membrana, la proteína M, su envoltura, y uno de los conceptos más importantes es la proteína Spike o también proteína S. Como ya he mencionado, esta proteína es una de las más importantes porque permite la interacción entre el virus y la célula. ¿Cómo así? Eso se da a través de una interacción entre los receptores de la célula que son conocidos como ACE2. Entonces, la proteína Spike de alguna forma se une como una llave y el receptor de la célula es como un candado. Entonces, eso permite que la célula dé paso libre a que el virus entre, infecte a la célula y la célula de alguna forma dañada se empieza a reproducir. Esto también es importante recordar, puesto de que el SARS-CoV, que ya ha sido descubierto hace un par de años atrás, a diferencia del SARS-CoV-2, el cual es el causante de la pandemia actual, el actual contiene afinidad entre la proteína Spike y el receptor alrededor de 10 a 20 veces mayor. Esto hace de que la forma en cómo se reproducen e infectan al ser humano sea mucho más contagioso y mucho más rápido. Entonces, vamos a ver ahora también un video una vez que ya hemos sabido qué es lo que forma o cuál es la estructura del SARS-CoV-2. Vamos a ver cómo es que se pueden o cómo funcionan las vacunas actualmente. Entonces, para ello tenemos otro video también.
1796, the scientist Edward Jenner injected material from a cowpox virus into an 8-year-old boy, with a hunch that this would provide the protection needed to save people from deadly outbreaks of the related smallpox virus. It was a success. The 8-year-old was inoculated against the disease, and this became the first ever vaccine. But why did it work? To understand how vaccines function, we need to know how the immune system defends us against contagious diseases in the first place. When foreign microbes invade us, the immune system triggers a series of responses in an attempt to identify and remove them from our bodies. The signs that this immune response is working are the coughing, sneezing, inflammation, and fever we experience, which work to trap, deter, and rid the body of threatening things like bacteria. These innate immune responses also trigger our second line of defense, called adaptive immunity. Special cells called B cells and T cells are recruited to fight microbes and also record information about them, creating a memory of what the invaders look like and how best to fight them. This know-how becomes handy if the same pathogen invades the body again. But despite this smart response, there's still a risk involved. The body takes time to learn how to respond to pathogens and to build up these defenses. And even then, if a body is too weak or young to fight back when it's invaded, it might face very serious risk if the pathogen is particularly severe. But what if we could prepare the body's immune response, readying it before someone even got ill? This is where vaccines come in. Using the same principles that the body uses to defend itself, scientists use vaccines to trigger the body's adaptive immune system without exposing humans to the full-strength disease. This has resulted in many vaccines, which each work uniquely, separated into many different types. First, we have live attenuated vaccines. These are made of the pathogen itself, but a much weaker and tamer version. Next, we have inactive vaccines, in which the pathogens have been killed. The weakening and inactivation in both types of vaccine ensures that pathogens don't develop into the full-blown disease. But just like a disease, they trigger an immune response, teaching the body to recognize an attack by making a profile of pathogens in preparation. The downside is that live attenuated vaccines can be difficult to make, and because they're live and quite powerful, people with weaker immune systems can't have them, while inactive vaccines don't create long-lasting immunity. Another type, the subunit vaccine, is only made from one part of the pathogen, called an antigen, the ingredient that actually triggers the immune response. By even further isolating specific components of antigens, like proteins or polysaccharides, these vaccines can prompt specific responses. Scientists are now building a whole new range of vaccines called DNA vaccines. For this variety, they isolate the very genes that make the specific antigens the body needs to trigger its immune response to specific pathogens. When injected into the human body, those genes instruct cells in the body to make the antigens. This causes a stronger immune response and prepares the body for any future threats. And because the vaccine only includes specific genetic material, it doesn't contain any other ingredients from the rest of the pathogen that could develop into the disease and harm the patient. If these vaccines become a success, we might be able to build more effective treatments for invasive pathogens in years to come. Just like Edward Jenner's amazing discovery spurred on modern medicine all those decades ago, continuing the development of vaccines might even allow us to treat diseases like HIV, malaria, or Ebola one day. Bueno, ahora vamos a explicar lo que son los tipos de vacuna que tenemos y que se han desarrollado en la actualidad. Siguiente, por favor.
En general, tenemos 4 de ellos, de los cuales varios científicos o varias biofarmacéuticas se han como detallado o han estado viendo acerca de cuál van a desarrollar dependiendo el tipo de, no sé, de tecnologías que cuenten en el laboratorio y otro tipo de cosas. En primer lugar, tenemos lo que son las vacunas genéticas. En este tipo de vacunas hasta ahora no se ha probado, antes de la vacuna del coronavirus no se había probado ninguna vacuna genética en el mundo. Es porque esto es una plataforma recién con tecnología netamente nueva. Y luego tenemos a las vacunas basadas en un vector viral, también tenemos a las vacunas basadas en proteínas y tenemos a las vacunas de virus. Puede ser un virus inactivado o un virus atenuado. Siguiente, por favor. Ahora, primero empecemos con las vacunas virales. Creo que por su propio nombre nos da a entender de que este tipo de vacunas trae un virus consigo. Entonces, ese tipo de vacunas normalmente suelen ser de virus atenuado o de virus inactivado. Cuando es un virus atenuado, normalmente este tipo de vacunas están constituidos por una bacteria o un virus que han sido modificados genéticamente en un laboratorio para perder su poder y que no pueda generar efectos adversos en la persona que reciba esta vacuna. Sin embargo, pese a que el virus está inactivado, lo único que se quiere es que cuando ingresa al cuerpo humano se haga como que una simulación de que el virus ha entrado en el cuerpo y asimismo este virus que se encuentra en este caso atenuado, lo que hace es que es capaz de reproducirse en el cuerpo humano y de esta manera produce como que una respuesta inmune, que como vimos en el video anterior, suele ser ayudado tanto por las células B como por las células T, que son los que se encargan de generar anticuerpos y también se encargan de matar a las células que normalmente están infectadas. Ahora, en el tipo de vacunas de virus inactivado, también están constituidos por bacterias o virus, pero en este caso, como su nombre lo dice, se encuentran inactivados. También han sido genéticamente modificados en un laboratorio y normalmente se inactivan a partir de métodos tanto físicos como químicos o dependiendo el caso. Y normalmente la respuesta inmune suele ser menos potente que en el otro caso que el virus se encuentra atenuado, por lo que casi siempre se necesita más de una dosis de ese tipo de vacunas. Y eso es lo que vamos a explicar más adelante también. Con respecto al tipo de vacunas proteicas, normalmente podemos dividirlas en dos, en vacunas con subunidades proteicas y vacunas de partículas pseudovirales. Suele sonar complicado el nombre, pero es algo bastante sencillo. En el caso de las vacunas de subunidades proteicas, lo único que hacen es lo siguiente. Como nuestra compañera Yomali nos explicó, tenemos a lo que es el virus, y el virus tiene varias proteínas, entre unas, en el caso del coronavirus, es la proteína S, la proteína M, y varios tipos de proteínas. Entonces, las vacunas proteicas, que normalmente son de subunidades proteicas, lo que hacen es insertar en la misma vacuna parte de la proteína del virus al cual se quiere atacar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tenemos como que un candado y una llave, ¿cierto? En el caso del candado, es por así decirlo los receptores ACE2 que tenemos en el cuerpo humano. Y en el caso de la llave, es la proteína S, que es la que se quiere enganchar al cuerpo para infectar normalmente a la persona. En este caso, la proteína S, lo único que hace al entrar al cuerpo en forma de vacuna, lo que hace es que el cuerpo reconozca como que si hubiera sido una infección, pero en este caso no te has infectado, porque solamente es como una simulación, y a partir de eso generas una respuesta inmune. Y en el caso de lo que son las vacunas proteicas de partículas pseudovirales, normalmente este tipo de vacunas suelen ser bacterianas y tienen dentro de ellas, pueden tener polisacáridos, tanto capsulares o conjugados, y en este caso solamente entran en forma de partícula. Igual tenemos como que la proteína dentro de una partícula, y la partícula entra al cuerpo y genera lo mismo que lo otro, como una simulación de que te hubieras infectado, porque hacen una simulación del virus en tu cuerpo, pero en este caso se quiere hacer eso justamente para generar la respuesta inmune.
Ahora, una pregunta muy común es que sí, es lo mismo si me alimento con proteína animal, porque bueno, el nombre dice que son vacunas proteicas, y si es lo mismo si de repente yo como pollo, como carne o como algún huevo, ¿no? O alguna verdura que tenga proteínas. Entonces, en este caso se puede decir que no, porque normalmente los alimentos que tienen proteína y que nosotros consumimos suelen tener otra función en nuestro organismo, y en este caso, como se dan cuenta, se inserta una proteína específica, que es la proteína S y la proteína M. No es que se saca la proteína en general de algún animal o de algún vegetal, no. Se inserta una proteína específica que justamente es la proteína del virus a la cual se quiere atacar. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso tenemos a lo que son las vacunas de vector viral. Normalmente estos suelen tener un vector replicativo o no replicativo. Las más comunes son las que tienen un vector no replicativo y normalmente suelen tener un adenovirus con ellas. Ya vimos anteriormente que adenovirus era un tipo de virus que no tiene ADN en sí, es por eso que normalmente se usa para este tipo de vacunas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Normalmente se inyecta, en este caso el adenovirus, que suele ser un virus diferente al de la enfermedad. Pongámoslo como ejemplo, el adenovirus, no sé, el adenovirus de chimpancé es diferente al coronavirus o al COVID-19 como tal, como enfermedad. Entonces, lo que se hace es inyectar este adenovirus, pero dentro de este adenovirus tiene contenido los genes de la proteína Spike del coronavirus. ¿Por qué? Nuevamente, repitamos, tenemos como un candado y una llave. El candado son nuestros receptores y la llave son la proteína S. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al nosotros al infectarnos de coronavirus, normalmente tienen que sí o sí nuestros receptores unirse con esta proteína del virus. Entonces, ¿qué es lo que hace ese tipo de vacuna? Tiene un adenovirus, dentro tiene, por así decirlo, genes de la proteína S, a la cual uno quiere simular en el cuerpo para producir la respuesta inmune, y básicamente lo que hace es que cuando entra al cuerpo, el cuerpo también, casi lo mismo que la otra vacuna, siente como si tuviera una simulación, es como una simulación de que estás infectado de coronavirus, pero en este caso solamente se hace para generar una respuesta inmune. Ahora, normalmente, como se mencionó arriba, puede ser el virus replicativo o no replicativo. Casi siempre tiene la incapacidad de réplica, por en el caso que el adenovirus normalmente, que es el otro virus que está usado como para engañarle al cuerpo que está entrando otra cosa diferente al coronavirus, en este caso no se puede propagar, o sea, no se reproduce, no se propaga en el cuerpo, por lo que no podría generar alguna reacción adversa con ese tipo de adenovirus. Sin embargo, lo que sí tiene capacidad de réplica es la proteína S, que se encuentra dentro justamente de nuestro cuerpo al vacunarnos. Siguiente. Y bueno, luego tenemos lo que son las vacunas genéticas, que como lo vimos anteriormente también pueden ser tanto de tipo ARN o de tipo de ADN. Y lo que se hace es en general lo siguiente. El ADN normalmente contiene nuestra información genética. O sea, cuando un elefante femenino se junta con un elefante macho, en este caso, al reproducirse, no pueden dar, no sé, pollitos o no pueden dar lo que son gatos porque son elefantes. Entonces, cada uno de esos animales tiene como que un código genético que justamente hace que al momento de que se produzcan animales similares a los que, en este caso, similares a los que se están reproduciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El ADN lo que hace es transcribir, es como si tuviera un mensajito para el cual le va a dar al ARN, y el ARN es como si fuera, no sé, un pequeño puntito, un pequeño circulito que en su cabeza lleva como un cartel. Entonces, ese cartel lo que va a hacer es entrar en forma de una vacuna al cuerpo, y ese cartel contiene instrucciones, que en el caso del coronavirus lo que contiene son instrucciones para generar o para producir en los ribosomas, que son los que producen proteínas, producir en este caso la proteína S, que es la proteína Spike en el caso del coronavirus. Entonces, nuevamente,
El ARN entra al cuerpo con un cartelito, que es como un mensajito que tiene. Al entrar al cuerpo en forma de vacuna, lo que hace es traducir ese mensaje y ese mensaje se pasa a los ribosomas, que son los que producen proteínas, y en los ribosomas se produce la proteína S, que es la que justamente va a simular una infección en el cuerpo sin necesidad uno de haberse infectado. ¿Para qué se quiere esto? Justamente para tratar de generar una respuesta inmune, ¿no? Y una pregunta común es si estas vacunas modifican nuestro ADN porque nos están insertando justamente un ADN que ha sido creado en el laboratorio. Eso generalmente es falso porque nos insertan ARN, pero en este caso con un mensajito, como les digo, y el mensajito lo único que va a hacer es producir la proteína S. No va a hacer nada fuera de eso. Entonces, es imposible que modifiquen tu ADN a través de eso, aparte de que no se trabaja en el núcleo, están trabajando en la parte fuera del núcleo, entonces no podría ser tener contacto con el ADN de cada una de las personas, ¿no? Recalcando acá que el ADN de cada ser humano o el código genético se encuentra en el núcleo, que es como una capita que protege justamente a este código genético para que no pueda nada entrar fácilmente ni salir fácilmente tampoco. Y bueno, eso es como un resumen en general para poder explicar de que sea el tipo de vacuna, sea una vacuna genética, sea una vacuna de virus inactivado, sea una vacuna de un virus atenuado, una vacuna de un virus, no sé, de adenovirus, sea cualquier tipo de vacuna, toda vacuna busca generar una respuesta inmune. ¿Por qué? Vimos en un video anterior de que nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando nos enfermamos de gripe común, lo que pasa es que nosotros tenemos dos puntos, yo llamo puntos, pero tienen su nombre, puntos bastante importantes en nuestro cuerpo, que son las células B y las células T. Las células B lo que hace es tratar de generar anticuerpos, para que esos anticuerpos sean como que los luchadores que van a pelear con el virus que está entrando a tu cuerpo para que no te produzca lo que son los síntomas de la gripe, por ejemplo. Eso es lo que hacen las células B. Ahora, lo que hacen las células T es cuando las células B pelean con el virus para tratar de matarlo, en este caso, hay células que ya han sido infectadas, porque no, o sea, las células B no han podido pelear con todos los virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que las células T matan a los virus que ya están infectados en el cuerpo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tanto las células B y las células T que tenemos en nuestro cuerpo son las que nos van a ayudar a combatir cualquier virus o cualquier entrada que tengamos en el cuerpo que no sea para un fin bueno, ¿no? Entonces, las vacunas en general lo que hacen es producir una respuesta inmune o más anticuerpos para que, en otras palabras, puedas tener más luchadores en la primera parte de tu cuerpo para que peleen contra el virus que está ingresando. Y de esta manera no pueda generarte una reacción, no sé, síntomas graves en la enfermedad y puedas como que sanarte de una manera más rápida también. Ahora les paso con mi compañero Ángel. Sí. Bien, entonces, ¿cómo es que se llega a probar una vacuna? Para ello existen 3 fases. La primera fase es la fase preclínica, luego tenemos una fase clínica y luego una fase de comercialización. En la fase preclínica tenemos 2 subfases. La primera es la fase de ciencia básica, que principalmente es donde se inicia ya la decisión de la formulación de la vacuna. Se caracteriza el antígeno más inmunogénico que va a ser utilizado para justamente inducir la respuesta inmune cuando sea aplicada la vacuna. Luego de esto, como se puede ver en la imagen, tenemos recuadros de color rojo y números, los cuales representan los meses o el tiempo que se requiere para pasar de fase a fase, de una fase a otra fase. Bueno, luego, como se ve ahí, luego de 6 meses, viene lo que son la fase de ensayos preclínicos, que es donde se realiza la prueba con animales, y justamente para ver la respuesta del sistema inmunitario en estos animales, con el fin de ver y analizar la seguridad y la efectividad que tendría esta vacuna. Luego de esto, ya es lo que se hace una prueba ya más contundente que con seres humanos, y inicia con la fase 1 de los ensayos clínicos, con aproximadamente 100 adultos sanos,
y se establecen las dosis respectivas. Luego de esto, ya en 27 meses, luego de 27 meses, llega la fase 2 de ensayos clínicos, que ya es con más personas, en este caso 200 a 500 aproximadamente, y se ve justamente todo el tema de la efectividad que tendría esta vacuna, y un monitoreo sobre cómo está actuando la vacuna y si está generando efectos adversos también. Luego esto sigue la fase 3 de ensayos clínicos, ya donde se realiza ya con miles de voluntarios de diferentes partes del mundo, y se toma un grupo de control, que en este caso, bueno, un grupo recibe la vacuna y un grupo no. Y esto se hace para garantizar la eficacia y seguridad de la vacuna, ¿no? Luego de esto, ya aproximadamente en 48 meses es donde ya se realiza la comercialización, y ya en esta etapa pues se ve, se monitorea el funcionamiento que tendría la vacuna, y se vigilan que posteriormente tal vez hayan efectos secundarios. Siguiente. Bueno, entonces lo que se hizo el año 2020 fue bastante retador para la comunidad científica, porque justamente, como vieron hace un momento, requiere un tiempo, años, para realizar, para diseñar la vacuna, para evaluar que tenga efectividad, que se garantice que realmente funcione para los adultos. Entonces, lo que se hizo fue acortar los pasos y pues acelerar este proceso de desarrollo de vacuna, y haciéndolo esto en forma paralela. Entonces, en la fase 1 se tuvieron como 36 vacunas en prueba. Luego ya en la fase 2 se tuvieron 25, y así a medida que fue pasando el tiempo se fueron evaluando diferentes aspectos de seguridad que garanticen el funcionamiento de la vacuna. Y luego finalmente se obtuvo que 3 actualmente, bueno, son aprobadas para su completo uso. Siguiente, por favor. Y acá se ve una cronología, una comparación entre lo que es el desarrollo tradicional de vacunas, que como ven requiere años de desarrollo. Sin embargo, en la otra línea del tiempo podemos decir de que hay una reducción de tiempo, pero tenemos que resaltar aquí que las fases son las mismas y muchas de ellas se desarrollan de forma paralela. En ese sentido, podemos decir de que gracias a la colaboración de muchas instituciones, entidades, se pudo lograr un avance rápido, y a la tecnología que también se tiene acceso, pues se pudo lograr un desarrollo rápido y cumpliendo el mismo protocolo de seguridad que se tendría si fuera el desarrollo convencional. Siguiente. Bueno, y la última, bueno, en esta parte mostramos principalmente las vacunas que actualmente son validadas por la comunidad científica, que son la AstraZeneca, la vacuna Moderna, la Pfizer, Sinopharm y Sputnik. Ahí se ve claramente los tipos de vacunas que se encuentran, que son justamente los que explicó mi compañera Sofía, y parten del mismo principio, funcionan bajo el mismo principio. Y estas son de 2 dosis, y bueno, la que presenta mayor efectividad para resaltar es la de Pfizer. Y bueno, la que nosotros ya hemos obtenido y vamos a seguir obteniendo lotes de Sinopharm, que es el 70-79%, y todas se consideran aprobadas. Y el mínimo, cumplen con el mínimo de efectividad para ser usado por los seres humanos, por los adultos. Ahora se me paso para que explique mi compañera sobre las vacunas en Perú. Bueno, en este punto les recordamos, chicos, que si tienen alguna pregunta, los invitamos a colocarlos en el forms que se encuentra en el chat. Y ahora sí pasamos a las vacunas en el Perú. Empezamos detallando acerca de qué es el acuerdo COVAX. Si bien muchos de ustedes estuvieron atentos a las noticias, una vez de que ya se conocía que existían vacunas disponibles, creció mucho la incertidumbre acerca de cuándo es que nosotros íbamos a poder tener acceso a las vacunas. Y, por ejemplo, se conocía que Estados Unidos ya había hecho un pedido de 3 veces la cantidad de vacunas por persona. Canadá había hecho 10 veces el pedido por persona. Y de esta forma es que se pudo ver que estos países
acumulaban como mucha cantidad de pedidos. Y es por ello que creció la incertidumbre acerca de cuándo es que nosotros vamos a poder acceder a las vacunas si no tenemos quizás tantos pedidos porque la población es muy grande. Es por ello que más países que tenían esa misma preocupación se unieron y formaron el proyecto de colaboración global que se puso en marcha a finales de abril de 2020. Esta reunía gobiernos, organizaciones sanitarias, científicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y muchas personas filántropas que tenían las ganas de acelerar el fin de la pandemia mediante el desarrollo y la asignación equitativa de tanto de pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos que el mundo necesita. Siguiente, por favor. Y luego, acerca del Perú, ¿cuándo es que van a llegar las vacunas? En esa línea del tiempo se puede ver que en febrero, el día mismo de ayer, hemos estado atentos a las noticias de que ha llegado el primer lote de 300.000 dosis de Sinopharm, las cuales se van a completar con 700.000 dosis de Sinopharm en el día del 14 de febrero. A finales de mes vamos a poder ver también la llegada de 117.000 dosis de Pfizer por el acuerdo COVAX Facility que anteriormente se mencionó. En el mes de marzo se tienen proyectados que lleguen 250.000 dosis de Pfizer, 400.000 dosis de AstraZeneca y para el mes de abril 300.000 dosis de Pfizer. Continuamos con el mes de julio en el cual se planea completar la cantidad de dosis de Pfizer y en lo que viene de julio hasta fin de año es que también se planea continuar con las cantidades exactas de las vacunas que se han hecho pedidos. ¿Y qué sabemos acerca del cronograma de la vacunación en Perú? En la fase 1 es que se va a poder vacunar el personal de salud, tanto los que prestan servicios en el sector público y el sector privado. Asimismo es que las Fuerzas Armadas y los policías también van a poder tener acceso. Entre ellos también se encuentran los bomberos, la Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, estudiantes de la salud que se encuentran realizando prácticas. Y también conocemos que los miembros de las mesas electorales van a poder ser beneficiados en esta primera fase. ¿Y quiénes se encuentran en la segunda fase? Los adultos mayores de 60 años, luego personas con comorbilidad, las poblaciones de comunidades nativas o indígenas, personal del INPE y personas privadas de su libertad. Y finalmente, en la tercera fase es que personas como yo, personas de 18 años en adelante, es que vamos a poder vacunarnos. ¿Y por qué es que mencioné hace rato de que en la segunda fase las personas privadas de su libertad se van a vacunar quizás antes que la población en general? Preguntémoslo quizás a alguien de nuestros compañeros. Por ejemplo, Yomali, ¿por qué crees que las personas se van a vacunar, las personas privadas de su libertad se van a vacunar antes que las personas de público general? Bueno, yo creo que si bien las cárceles son un lugar cerrado, hay muchas personas, tanto los mismos presos como las personas que resguardan, ¿no? La policía y todo ello. No sé, me imagino si hay un punto de infección, podrían causar que muchas de estas personas tengan que ir al hospital. Exacto, muchas personas ellos se encuentran en situación de hacinamiento y lamentablemente conocemos que en el Perú las cárceles están sobrepasadas de la capacidad. Entonces, un brote de coronavirus en este lugar podría ocasionar que colapse el sistema de salud. Es por ello que se le está dando prioridad. Siguiente, por favor. Y bueno, antes de empezar a detallar, es importante conocer unos conceptos. Sí, bueno, los conceptos son los términos de efectividad y eficacia. Para muchas personas tal vez pueda sonar parecido, pero realmente existen diferencias. La primera es que la efectividad es un término que se refiere a cómo es que la vacuna de alguna forma ha tenido efecto y ha sido evaluada a partir de un grupo de personas que tanto están sanas como están
tener alguna afección médica, como puede ser, no sé, diabetes, cáncer. Entonces, a partir de esa evaluación se da el porcentaje de efectividad. Mientras que eficacia es cuando la evaluación de la vacuna se da solamente para personas sanas, que, o sea, están en óptimas condiciones. Si bien recordamos, por ejemplo, la vacuna de Sinopharm, el año pasado estuvieron como que llamando a voluntarios para que puedan de alguna forma recibir la vacuna, o el placebo en este caso también, y de esta forma, o sea, pedían como que una serie de requisitos, ¿no? Que cierto tipo de rango de peso o de altura, si tiene alguna enfermedad y todo ello. Entonces, la eficacia solamente significa que la vacuna ha sido evaluada para personas sanas, y la efectividad significa que ha sido evaluada tanto para personas sanas como personas con ciertas enfermedades. Esto es un término muy importante porque tanto la Organización Mundial de Salud y el Estado peruano, de alguna forma, consideran más importante el aspecto de la efectividad, como lo vemos en los medios de comunicación. La vacuna de Sinopharm tiene alrededor de 70, 79, y es porque la vacuna, al fin y al cabo, se va a distribuir a lo largo de toda la población. Entonces, toda la población tiene distintas características, sufren ciertas enfermedades. Entonces, bajo este criterio, se ha permitido evaluar la vacuna de Sinopharm y las otras que están por venir. Y bueno, hablando un poco más a detalle sobre la vacuna de Sinopharm, es importante recordar que este tipo de vacuna ya ha sido probado en Perú en su fase 3, como mencioné, cuando llamaron a voluntarios y todo. Asimismo, esta versión de vacuna inactiva el virus SARS-CoV-2, lo cual todo este proceso tiene como producto el nombre de Verocell. Y algo también muy importante es que esta vacuna se mantiene en temperaturas entre 2 y 8 grados también. Entonces, por un tema estratégico, también el Estado peruano optó por primera instancia este tipo de vacunas, puesto por la necesidad de traer vacunas y aún no tener el medio logístico para poder generar cadenas de refrigeración. Era importante que sea una vacuna que se pueda adaptar a las condiciones logísticas que tiene el Estado peruano, ¿no? Y ahora seguimos con las vacunas de Oxford. Bueno, en el caso de la vacuna de Oxford, lo que se utiliza es un adenovirus de chimpancé. Dijimos que los adenovirus son diferentes tipos de virus que en su caso en particular no contienen material genético. En este caso, el adenovirus son virus que comúnmente causan tanto resfriados como lo de la gripe o síntomas similares, ¿no? En este caso es un virus que ha sido probado en laboratorio también, y lo único que se ha hecho es, dentro de este adenovirus, colocar lo que es el gen de la proteína Spike, que como dijimos es como el candado para que ingrese a nuestro cuerpo humano, y lo que hace es, al ingresar la vacuna, solamente generar como que una simulación de que estamos infectados, y a partir de eso generar anticuerpos. Ahora, con respecto a la vacuna de Oxford, es necesario mencionar de que el laboratorio es el de Oxford, y la biofarmacéutica la que produce vacunas a gran escala, así para muchas personas, es el de AstraZeneca. Entonces, normalmente ese laboratorio ha ya realizado anteriormente investigaciones sobre diversos tipos de coronavirus, porque hemos visto también de que no solamente existe el coronavirus, el que estamos viviendo ahora, que es el SARS-CoV-2, sino también el MERS-CoV y varios tipos. Entonces, ya tienen como que experiencia realizando este tipo de vacunas. Y también mencionar que algo bastante importante y algo que nos va a servir como país, ya que no tenemos muchas tecnologías tan avanzadas en este campo, es de que esta vacuna se mantiene entre 2 y 8 grados Celsius, lo cual es bastante favorable porque son temperaturas de alcanzar bastante sencillas, ¿no? Y ahora continuamos con lo que es la vacuna de Pfizer. En este caso es necesario mencionar de que, bueno, ya sabemos que tiene un ARN y tiene un mensajito que produce la proteína, pero esta fue la primera vacuna que se aprobó en el Reino Unido y luego se fueron aprobando en otros países. En este caso, esta vacuna sí implica un reto logístico más grande que se va a mencionar más adelante, por el hecho de que suele ser estable, porque el ARN casi siempre suele ser estable a temperaturas bajo cero, a menos 70, a menos 80 grados Celsius. Entonces, ya hay como que es algo bastante
algo en lo que tenemos que ir pensando para cómo mantener estas vacunas en buen estado, ¿no? Ahora les paso con mi compañero Ángel. Bien, ahora vamos a hablar sobre los retos que hay para el proceso de vacunación contra el COVID-19 acá en Perú. Bien, tenemos 4 puntos. La primera es la logística en la distribución. Bueno, el principal reto que tenemos aquí es que al momento de que se realice la distribución y recepción por parte desde que se distribuye desde Lima a otras regiones, lo que se va a requerir es de la presencia de muchas instituciones que trabajen de manera de que haya comunicación entre diferentes instituciones para lograr que la vacuna llegue a las condiciones adecuadas y a los puntos adecuados. Entonces, aquí el principal reto que vamos a tener es, la dependencia de muchas instituciones para esto y la comunicación que se va a tener que haber entre las diferentes regiones, ¿no? Entonces, más que todo, el reto que hay en capacitar a estas personas, el requerir todo este proceso que lleva desde aquí hasta el transporte, pues requiere bastante capacitación y dependencia de muchas. Entonces, por eso es que existe, digamos, un reto y ver la manera de cómo agilizar ese proceso, ¿no? Porque nos va a llevar mucho tiempo. Asimismo, otro aspecto, otro reto es los insumos y personal anticipado, que son los insumos principalmente como los recursos de abastecimiento que van a ser necesarios para ya realizar el proceso de vacunación, que en este caso, por ejemplo, son las jeringas. Se tiene que asegurar, se tiene que garantizar las cantidades adecuadas, porque puede ser que no suceda que falten, y por eso es necesario anticipar que estén las cantidades adecuadas para que no haya necesidad de, tengamos problemas con el abastecimiento de estas, ya que son importantes para realizar la vacunación. Y estas también tienen que ser distribuidas en todas las regiones y, y así. El otro punto es la capacidad de almacenamiento. Debido a que no contamos con gran capacidad de almacenamiento y no podemos adquirir mayores cantidades de vacunas. Es decir, inicialmente lo que se va a hacer es hacer lote y luego un siguiente lote así. Digamos que no estamos preparados para mayor capacidad de almacenamiento, y también porque las condiciones las condiciones de temperatura que se requieren, bueno, en el caso de Sinopharm no son tan difícil, por así decirlo, porque digamos que son de 2 a 8 grados, se utilizan máquinas frigoríficas para ello. Sin embargo, por ejemplo, para la vacuna de Pfizer se va a requerir mayor inversión en cuanto a espacio para almacenamiento de estas vacunas y condiciones adecuadas. Y por eso también se llama a que las empresas privadas puedan apoyar en esta parte. Y otro reto también es la sistematización de la información, que principalmente nos referimos aquí es a la comunicación y la base de datos que maneja el Estado, el gobierno y los diferentes ministerios para realizar el proceso de vacunación, que muchas veces no está actualizado continuamente, y esto genera que muchas veces los centros de vacunación se realicen y que, digamos, no lleguen a alcanzarse de manera eficiente, porque justamente no se tiene registro de puntos vulnerables más específicos y, digamos, actualizados en una base de datos, para que, digamos, se tenga acceso a esto y se pueda saber qué puntos priorizar para el proceso de vacunación. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de un simulador. Voy a compartir mi pantalla también. Un momento. Esta es una aplicación que nosotros hemos encontrado, una aplicación hecha por estudiantes argentinos. Realmente nos pareció muy buena porque permitía de alguna forma, justamente, me redundancia, simular cierta cantidad de población cuando es sometida a una vacuna y con cuarentena, con movilidad. Y creo que todos esos puntos y factores son importantes también para de alguna forma hacer una comparación con lo que está pasando ahora. Así que... Recordarles también que el link para que puedan acceder al
a lo que es el simulador, lo tienen en el formulario de inscripción. Se les dejó abajo un link para que puedan descargarlo como zip. Sí, también lo pueden descargar como aplicación en Play Store, así que no hay ningún problema y pueden hacer como que sus pruebas, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, en este caso, por default, es 500 personas como población sana. En este caso, como se ve acá, 0 es cobertura de la vacuna. En este caso está implicando decir que no existe ninguna campaña de vacunación, que el virus tiene una mortalidad de 3% y una infectividad del 20% de la población y las personas que ya han estado enfermas desde un inicio. Entonces, para poder realizar la simulación, por ejemplo, vemos aquí las personas en rojo son las personas infectadas. En este caso se ha considerado que no existe ningún tipo de cuarentena o movilidad. Y aquí también podemos ver cómo es que va aumentando la cantidad de enfermos, las personas que se van a vacunar o las personas curadas, también la cantidad de muertos. Como vemos también al lado derecho, se puede observar así como muchas veces hemos visto en la televisión, la curva y el pico, entonces es algo también muy similar a cómo es que este tipo de virus podría infectar a las personas. Podríamos poner también, por ejemplo, cuarentena a las personas que tal vez están infectadas, o una cuarentena estricta, lo cual se hubiera querido desde un inicio, ¿no? De alguna forma reconocer a las personas que están infectadas, hacerle un seguimiento y evitar que puedan movilizarse. En el cambio también, por ejemplo, tenemos si es que no existe cuarentena y tal vez una movilidad del 40% o del 20%, que es algo que también estamos viviendo ahorita, más que todo en Lima, que también es un poco estricto, y en otras regiones que pueden ser tanto moderadas o también tan estrictas como acá en Lima. Entonces, como vemos, alrededor de este tipo de simulación, ahora vamos a pasar a lo que sería una simulación si es que hubiera una campaña de vacunación. Pongamos, por ejemplo, un 5% con los mismos criterios. Entonces, las personas que están en verde son las personas que ya están vacunadas. Las personas como en rojo también son las que están enfermas y están de alguna forma transmitiendo el virus. Como vemos, por ejemplo, también en el lado izquierdo, se ve la cantidad de personas por vacunar, los curados, y como vemos también, la parte de la infección y la cantidad de muertos es mucho menor a comparación de la otra. Entonces es algo también, un punto a que podamos reflexionar sobre cómo es que las vacunas van a estar interactuando con la población en sí cuando ya sean aplicadas. Entonces, esa es una aplicación muy interesante de verdad, y creo que también es muy educativa, y creo que también podría ser compartida con sus padres, con, no sé, familiares, amigos que puedan de alguna forma estar reacios a saber cuáles son los efectos de la vacuna. Entonces, y también de la cuarentena, la movilidad, que también son puntos importantes y son medidas que se han venido tomando por el gobierno. Entonces, este tipo de simulación es importante para de alguna forma saber cómo es que va a producir el efecto la vacuna, ¿no? De hecho, si es que la descargan por la aplicación o por su computadora, pueden poner datos reales del COVID, tal vez de un distrito, saber cuánto ha sido su tasa de mortalidad y poner supuestos casos, ¿no? En caso la campaña de vacunación en ciertos distritos comience antes y todo ello, pueden de alguna forma jugar con eso para poder de alguna esperar resultados, ¿no? Más o menos cómo sería el efecto. Entonces, al menos en esta parte de la simulación sería todo. Ahora vamos a pasar con la parte de los mitos, que también es uno de los puntos importantes y de los cuales es uno de los principales puntos del taller también. Sí, bueno chicos, para los mitos vamos a pasarles este link de Kahoot para que puedan entrar, y ahorita les comparto el código.
Bueno, en pantalla está el código para el que puedan acceder a Kahoot. Y en ese momento esperamos a que puedan entrar. Les recordamos nuevamente que si tienen alguna duda, en el chat está un link de Forms para que puedan hacérnosla llegar y finalizado el taller se los vamos a poder responder. Sí, aquí en el Kahoot traten de recordar todas las cosas que se han mencionado también y van a ver que son varias de las cosas que también han escuchado en los últimos días acerca de las vacunas y todo. Y bueno, ya en un momento más lo vamos a empezar. Si alguien más quiere participar del Kahoot, pero está teniendo problemas con su internet, nos lo puede dejar por el chat también para esperarlos un ratito, o si no, para poder ir empezando. Ya creo que ya vamos empezando, Priscila. Ya, genial. Entonces, empezar. Bueno, el primer enunciado es, si he sufrido la enfermedad, ya no necesito vacunarme. Las opciones es verdadero, el rombo, y falso, el triángulo. Vamos a ver cuáles son sus respuestas. La mayoría ha marcado falso. Y está en lo cierto, este mito es falso, dado que luego de haber tenido coronavirus, es posible que se puedan reinfectar. Han habido casos de reinfecciones. Además de que no se sabe cuánto podría durar la inmunidad de las personas luego de haber tenido la enfermedad de coronavirus. Y es por ello que si es que pese a que haya sufrido la enfermedad, es necesario igual vacunarse. Vamos al siguiente enunciado y hasta ahorita vemos que Yomalí tiene el primer puesto. Segundo enunciado. Los adultos mayores de 60 años forman parte de la segunda etapa de vacunación. Justo en una de las diapositivas mencionamos quiénes van a formar parte de cada etapa de vacunación. Y bueno, esperamos sus respuestas para ver si han estado atentos a la presentación. Esto es verdadero. Los adultos, como mencionamos, forman parte de la segunda etapa de vacunación, dado que son población vulnerable. Y bueno, ya cambió un poco el marcador y continuamos con los enunciados.
Tercer enunciado. Las vacunas son más peligrosas que la COVID-19. Esperamos a su resultado para ver si este mito es verdadero o es falso. Falso, bien, la mayoría ha acertado. Si bien todos los medicamentos tienen efectos secundarios de algún tipo, las vacunas se han comprobado que tienen síntomas menores como dolor, como inflamación, malestar general, dolor de cabeza, pero ninguno que pueda considerarse peligroso. Se mantiene el marcador y continuamos con el siguiente enunciado. Las vacunas se han desarrollado en poco tiempo, por lo que no serían efectivas. Recordamos que la respuesta de verdadero es el rombo y el falso es el triángulo. Muy bien, la mayoría ha acertado. Este mito es falso, como mencionó mi compañero Ángel, pese a que se ha desarrollado en poco tiempo, ya que antiguamente se tomaba años. Esto se debe a que se han acelerado etapas, pero estas no han dejado de ser rigurosas. Además, que para poder lograr obtener la vacuna, se han juntado toda la comunidad científica con un mismo objetivo. Es por ello que se ha podido obtener las vacunas en poco tiempo, también debido a que actualmente se cuenta con mucha más tecnología para lograrlo. Y bueno, se mantiene el marcador. Continuamos con el siguiente enunciado. No se vacunará a menores de 18 años. Anteriormente mencionamos quiénes forman parte de cada una de las fases y en ello está la respuesta. La respuesta es verdadero. No se van a vacunar a menores de 18 años, puesto que no se han hecho pruebas respecto a personas de este rango de edad. Dado que, bueno, es difícil también conseguir la aprobación de los padres y puesto que no se han hecho pruebas a personas de ese rango de edad, no se les va a vacunar. El marcador continúa igual y continuamos con el siguiente enunciado. La efectividad de las vacunas adquiridas por el Perú no está en el rango aprobado. Les recordamos que las vacunas adquiridas por el Perú hasta ahora son la AstraZeneca, la Pfizer y Sinopharm. Esto es falso, la mayoría ha acertado. En el caso de la vacuna AstraZeneca, tiene un porcentaje de efectividad entre el 62 y el 90%. La vacuna de Pfizer es el 95% de efectividad y la vacuna de Sinopharm tiene entre 70 y 79% de efectividad. Esas tres vacunas cumplen con con el porcentaje mínimo que determina la Organización Mundial de la Salud, que es del 50% para poder ser considerada segura. Vemos que Gabriel mantiene el primer puesto y continuamos con el siguiente enunciado. Una vez que me vacune, ya no tendré que usar mascarilla. Bueno, esperamos los resultados para ver. Bueno, la mayoría ha marcado falso y está bien, están en lo correcto. Una vez que nos vacunemos, aún vamos a tener que seguir usando mascarillas porque la vacuna solamente nos va a proteger a nosotros, es individual. Esto no nos quita la posibilidad de aún poder seguir contagiando pese a tener la enfermedad. Es por ello que para poder cuidar de las personas alrededor nuestro, tenemos que seguir usando mascarillas pese a que ya nos hemos vacunado.
El marcador se mantiene igual y continuamos con el siguiente enunciado. Las vacunas modificarán mi ADN. Si hemos estado atentos a la explicación de nuestra compañera Sofía, vamos a poder marcar la respuesta correcta. Y esto es falso. Las vacunas genéticas que están compuestas de ARN no tienen nada que ver con el ADN. Como explicó, está incluso fuera de lo que comprende el núcleo, y es por ello que se garantiza de que no vamos a poder tener una modificación genética producto de la vacuna. Continuamos con el siguiente enunciado. La efectividad es diferente de la eficacia. Justo nuestra compañera Yomalí estaba explicando acerca de estos dos conceptos. Y a continuación veremos la respuesta de la mayoría de las personas. Esto es verdadero, la efectividad es diferente de la eficacia, y nos hemos basado, bueno, el Estado peruano se ha basado de la efectividad de las vacunas para poder elegir cuáles son apropiadas. El marcador continúa con los 3 primeros puestos, creo, y continuamos con el siguiente enunciado. La vacuna tiene un microchip que puede ser utilizado para poder rastrear mis movimientos. Esto es algo que se ha venido escuchando bastante en las redes sociales, y la mayoría ha acertado que es falso. Es una historia que se difundió a través de Facebook y aseguraba que Bill Gates planeaba usar un microchip para identificar a las personas que se realizaron la prueba de detección de COVID o se vacunaban. Y bueno, esto es una historia falsa. De hecho, parte de una conferencia en la que Bill Gates comentó acerca de un estudio de investigación que no tenía nada que ver con el COVID, pero se hizo esta relación entre estos dos temas que no tenían nada que ver, y lamentablemente esa historia se compartió a mucha cantidad de personas, y es por ello que se puso en tela de juicio este enunciado. Bueno, el ranking sigue igual para las personas, y continuamos con el siguiente enunciado. Las personas están obligadas a vacunarse. En unos segundos veremos los resultados de la mayoría. Y es falso. Nadie está obligado a vacunarse. Las vacunas, el proceso de vacunación no se va a realizar puerta por puerta inspeccionando que cada miembro de la familia esté vacunado. No, esto es totalmente voluntario. Sin embargo, ya conocemos que es importante para nuestra salud. Y el último enunciado es: no se puede confiar en las personas que desarrollaron las vacunas. Estas solamente buscan generar dinero y se les paga a los médicos para que digan que sus productos son seguros. Y la mayoría pudo acertar, esto es falso. Si bien han habido casos de empresas farmacéuticas que anteponen los beneficios a la seguridad de las personas, este no ha sido el caso de la vacuna contra el coronavirus, puesto que la elaboración se ha desarrollado a vista del público. Han habido muchas personas que han estado detrás y haciendo el seguimiento para que se cumplan todos los procesos de manera rigurosa,
Y también la comunidad científica ha formado parte de ese proceso siendo de observadores y garantizando de que todo vaya de acuerdo a lo que a los estándares que se deberían cumplir. Y bueno, ahora conoceremos el podio de las personas, de los 3 primeros lugares, de las personas que han acertado la mayor cantidad de enunciados. Gabriel, Silvana y Danilo. Queremos invitar a alguno de ellos para que nos comenten acerca quizás de cómo es que ellos se mantienen informados y cómo es que pueden discernir acerca de la información falsa de la información verdadera. Pueden activar su micro, alguno de ellos, por favor, Gabriel, Silvana o Danilo. O quizás colocarlo por el chat. Claro, sí, me lo podría escribir. Ahora ya pueden activar el micro. Ya, ¿me escuchan? Sí. Ya, ¿qué tal? Buenas noches con todos primero, ¿no? Y gracias por la exposición, estuvo muy clara. Y bueno, me ayudó también a despejar algunas dudas que tenía, ¿no? Con respecto a las vacunas y todo, como todos, básicamente. Y bueno, con respecto a la pregunta, básicamente yo me informo a través de periódicos internacionales, ¿no? Y a través de cadenas informativas internacionales también. Porque muchas veces los diarios peruanos o la prensa peruana informa desde otro ángulo, ¿no? Y que no nos permite tener como que información objetiva. Se van por las ramas, por así decirlo, y eso confunde muchas veces a las personas, ¿no? O sea, que los confunden más en lugar de informarlos, ¿no? Y ya, pues es básicamente eso, ¿no? Genial, muchas gracias por compartir, Gabriel. Es verdad lo que mencionas. A veces los títulos, inclusive de las noticias, son bastante un poco inclinados acerca de confundir a la población. Y, sin embargo, cuando entras a la noticia, quizás trata sobre un tema que no tiene mucho que ver con el título, o la forma en la que se presentan las noticias tiene bastante que ver para poder generar ese tipo de sensaciones en la población de inseguridad. Y bueno, continuamos con la presentación. Queremos nuevamente recalcarles acerca de la importancia de tomar estas medidas para poder contra el COVID-19. La primera de ellas es nuevamente quedarnos en casa y aislándonos. La segunda es lavarnos las manos con frecuencia. La tercera, cubrirnos la boca y la nariz en el caso de estornudo o toser. La cuarta es evitarnos tocar los ojos y la nariz o la boca. La quinta es continuar manteniendo una distancia física mínima de al menos 1 metro. La sexta es mantenerse alejado de las multitudes. La séptima, utilizar tapabocas, cubrebocas, o la octava, un barbijo médico. Y finalmente, limpiar y desinfectar regularmente las superficies. Y como última diapositiva les queremos dejar la reflexión acerca de que en este tipo de casos es importante no tener miedo, sino informarnos, y luego de informarnos nos van a quedar muchas dudas. Estas dudas procuremos de que
sean contestadas por instituciones oficiales y que sean respaldadas por la comunidad científica. Muchas gracias. Y bueno, recordarles que a partir de ahora también vamos a empezar a responder sus preguntas. No sé si el moderador nos ayuda con eso. Sí, claro, Sofía. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, entonces nos han dejado muchas preguntas bastante interesantes a través del Forms, así que vamos a ir respondiéndolas una por una. La primera pregunta que nos hicieron era, bueno, me parece que ya le respondieron, pero quizá podríamos igual reafirmar lo que estaban comentando. La primera pregunta es, ¿por qué no se vacunan a los niños primero? Bueno, en este caso, si me dan permiso de responder la pregunta, es porque a ninguna vacuna que se ha desarrollado, ni de la de vector viral, ni de la genética, ninguna vacuna aprobada hasta ahora se han realizado estudios en niños. Entonces, si no se han realizado estudios en niños, no se podría aplicar una vacuna por eso, ¿no? Asimismo, complementando un poco la idea, los organismos internacionales de salud y todos ellos han propuesto que de alguna forma las personas que primero se tienen que vacunar son las personas que están expuestas al virus, es decir, las personas que son médicos, enfermeras o de alguna forma policías, que siempre están de alguna forma en el exterior. Entonces ellos de alguna forma tienen la prioridad justamente porque son las que están más expuestas. Y finalmente, para añadir a lo que me dijeron mis compañeras, otro de los motivos por los que tampoco se han hecho pruebas en los niños es debido a que es más fácil que un adulto firme un papel en el que da permiso para poder someterse a esas pruebas. En el caso de los niños se requeriría del permiso de sus padres y es un poco más complicado. Es por ello que solamente se ha optado por adultos. Ok, genial. La segunda pregunta que nos dejaron era, bueno, respecto a los mitos sobre los efectos secundarios de las vacunas, porque hay muchas personas que culpan a las vacunas de ser las causas de muchas enfermedades que adquirieron a pesar de ser personas sanas. Bueno, por los efectos adversos que más se pueden escuchar sobre las vacunas y que de alguna forma tiene una perspectiva negativa tal vez para la mayoría de la población. Sin embargo, los efectos adversos, como por ejemplo cuando te has vacunado de la gripe y todo ello, a algunas personas les genera tal vez malestar de cabeza o dolor muscular. Entonces, creo que esos son los efectos más comunes con respecto cuando se te aplica una vacuna y con respecto a si es que se ha provocado alguna enfermedad o algo por el estilo. Al menos creo que no hay como que data suficiente para decir que existe una correlación entre que las vacunas han provocado esa enfermedad. Además, mencionar también de que cualquier tipo de vacuna, así como se ve también cuando nos vacunan de niños, siempre tiene pequeños efectos adversos, como lo son, por ejemplo, de repente el dolor de cuerpo o la fiebre después de la vacuna. Entonces, es algo, por así decirlo, normal, que nunca pasa a mayores cuando ya una vacuna es aprobada, ¿no? Ok, entonces, bueno, la tercera pregunta que nos dejaron también aquí es, las personas que tienen alergia a los AINES, que son básicamente medicamentos antiinflamatorios y antipiréticos, ¿cuál de las vacunas se debería colocar y cuál no en absoluto? Ya, en este caso sí es importante mencionar de que al menos por los estudios que se han realizado, se recomienda que las vacunas genéticas, que en este caso es la de Pfizer y la de Moderna, no sean aplicadas a personas que suelen ser alérgicas, ¿no? Esto por diversas acciones que tiene, en este caso, el ARN y las proteínas que sintetizan los ribosomas, pero cualquier otra vacuna hasta ahora no se ha dicho que contradiga que no puedan vacunarse a personas que son alérgicas. Solamente con la genética sí se tiene un poco de cuidado. Ok, genial. La siguiente pregunta es,
si pudiésemos elegir entre las distintas vacunas para un uso individual, ¿existe recomendaciones de cuál vacuna es más conveniente de acuerdo a las características de cada persona? Bueno, o sea, las vacunas han sido de alguna forma catalogadas a partir de su porcentaje de efectividad. Recordemos que todas las vacunas que al menos están haciendo los convenios o los contratos se encuentran dentro de ese rango de alguna forma que es bueno o que está aprobado. Y bueno, o sea, con respecto a ese punto, al menos no se ha tenido una declaración oficial de que para cierta persona necesitas ese tipo de vacuna. Lo que sí se ha tenido en cuenta es que para, de alguna forma, las personas que pueden, o sea, el tipo de vacunas, existen, como habíamos mencionado, distintos tipos de vacunas, ¿no? De alguna forma, este tipo de efectos que podría tener todavía está evaluando. O sea, las vacunas, como habíamos visto, o sea, han tenido un proceso de alguna forma corto, pero también han sido ya evaluadas con personas, como habíamos visto, personas que tienen algún tipo de enfermedad, también con personas sanas, ¿no? Así que a partir de ese tipo de grupo se podría hacer como que una conclusión, pero para otros tipos de características aún me parece que no se ha establecido nada. Acá también mencionar de que si bien es cierto, no se han establecido todavía a una cierta grupo de personas vacunarte con tal y la otra con tal, es necesario mencionar de que sí o sí, por cuestión de técnica que se usa para ingresar al cuerpo el virus, normalmente es recomendado que las personas ancianas o las que son mayores de 60 años sean vacunadas con las vacunas genéticas, que en este caso son las de Pfizer y la de Moderna. Sin embargo, eso no implica que de repente la vacuna de Oxford o la vacuna de Sinopharm no sea adecuada para las personas ancianas, porque sí ha sido probada en ese tipo de personas, en personas de 60 a mayor edad. Entonces, en ese caso no habría ninguna implicación, pero sí tener en cuenta lo segundo, ¿no? Que en caso tuviéramos para elegir, perfecto, sería bueno decir los ancianos con Pfizer y los jóvenes con de repente con la de Sinopharm o la de Oxford, pero en caso no sea así, no hay ninguna contraindicación. Claro, además es importante aclarar, o sea, que todos los productos aprobados, vacunas o que de alguna forma han sido sintéticamente creados, ¿no? Todos tienen una característica particular que se llama la ortogonal, o sea, que significa que tienen que ser ortogonales, es decir, que no tienen que afectar a la persona o organismo en el cual van a ingresar. Ese es uno de los requisitos importantes de los cuales forma parte de todo lo que tiene que ver la biología sintética y todo ello. Así que este es uno de los puntos de los cuales las personas o científicos que crean las vacunas siempre toman en cuenta, ¿no? La ortogonalidad. Ok, bueno, la siguiente pregunta que nos pusieron es una pregunta bastante interesante y que creo que es bueno aclarar. ¿Qué es lo que deberíamos saber respecto a los supuestos métodos de prevención del COVID como la ivermectina y el dióxido de cloro, CDS? Bueno, hasta el momento no se ha tenido ningún, de alguna forma, no sé, publicación científica que asegure que la ivermectina o el dióxido de cloro realmente sean eficaces para poder combatir con el coronavirus, y de alguna forma también es un poco, o sea, ¿cómo decirlo? Que puedes, o sea, tú puedes tomar, por ejemplo, agua todos los días y no te has contagiado del COVID, y eso no significa de que tomar agua todos los días sea una de las medidas para poder, de alguna forma, no tener COVID. Entonces, es algo muy parecido también con lo que pasa con la ivermectina y con el dióxido de cloro. Y de hecho, en el caso del dióxido de cloro, sí hay muchos más casos donde personas de alguna forma han sido intoxicados por este tipo de sustancia, y de alguna forma tampoco existen regulamentación o unas reglas que permitan saber cuánto es la dosis y todo ello, ¿no? Así que las personas que consumen este tipo de sustancias de alguna forma, o sea, están como que a la deriva porque no saben qué es lo que está funcionando en sí. Sí, y además yo también había investigado que muchas personas se automedicaban y, bueno, como dijo mi compañero Ivalí, no hay estudios específicos que demuestran, digamos, la efectividad que tendrían estas en diferentes. Entonces tampoco se ha hecho estudios estadísticos sobre muestras aleatorias para verificar la seguridad que tendría si es que usamos estas sustancias. Así que
no podemos afirmar que sean adecuados. Ok, bueno, ahora vamos con otra pregunta. Es una pregunta un poco larga, pero bueno, he tratado de resumirla. Básicamente sabemos que pues en Perú se ha tratado de elaborar ciertas vacunas y pues una de las que más ha llamado la atención era la que se está realizando con la Universidad Cayetano Heredia y Barbet. Entonces, bueno, ha habido una controversia respecto a pues, la producción de estas vacunas porque, por decirlo así, no llegaron a ser aprobadas para seguir una siguiente fase en humanos, ¿no? Se quedó solamente en animales. Entonces nos preguntan, ¿existe algún riesgo de que este proceso de experimentación sea contraproducente ¿y qué posibles causas podría generar si es que pues, se prueba la vacuna, o sea, directamente ya en humanos y no pasar por la fase previa con los animales, podríamos decirlo así? ¿No? ¿Cuáles serían los riesgos de esto? Ya bueno, en este caso, si se suele probar la vacuna directamente en humanos, sin haber tenido las pruebas anteriores completadas, surgen riesgos como que de repente pueda tener alguna enfermedad que salga, de repente que la persona ha tenido y que ya ha sido curada, que pueda salir a la luz, o también puede hacer de que esta misma persona adquiera otro tipo de patologías que no se recomienda en el momento, ¿no? Además también es bueno mencionar de que claramente siempre se siguen los pasos de las vacunas, como lo mencionó nuestro compañero Ángel, por el mismo hecho de que dependiendo de los pasos, primero se busca si es correcta la forma en la que se usa, luego si es eficaz, dependiendo del número de personas también que se usa. Entonces, no es correcto aplicarla en humanos directamente si no han pasado todas las fases preclínicas que son previamente testeadas en animales, ¿no? Ok, genial. Entonces podemos irnos con quizá la última o las dos últimas preguntas que son un poquito más cortas. Básicamente preguntan si es que hay un laboratorio mejor o el del que debemos confiar más. Bueno, lo que puedo decir ahí es que, bueno, todas las vacunas que mostramos en la tabla se encuentran entre el mínimo, que es 60% de efectividad, por lo tanto, todas ellas deberían ser adecuadas para contrarrestar y para prevenir el contagio contra COVID-19. Por eso es necesario también que se cumplan las dosis, ¿no? Que son 2 dosis, y es importante que se pongan las 2 dosis porque es como que necesario para que se creen que el sistema inmune, digamos, reconozca al virus y pues impida su desarrollo. Sí, bueno, y también es importante recalcar que el estudio de las vacunas, como ya ha mencionado mi compañero Ángel, o sea, presentan un porcentaje de efectividad, un porcentaje de eficacia que justamente ha sido ya verificada. De hecho, no todas las vacunas, o sea, no hay ninguna vacuna que tenga, no sé, 100% de efectividad o 100% de eficacia. Todas presentan algún tipo de efectos adversos que, como ya lo mencionamos, no tiene que ser considerado como algo malo, sino de alguna forma algo inconveniente, no sé, dolor de cabeza o un dolor muscular. Y creo que decir cuál podría ser mejor no está como que en nuestra responsabilidad, porque de hecho todas las vacunas que están ya aprobadas ya han pasado por sus fases y todo, entonces ya están, ya están aprobadas científicamente, ¿no? Entonces, al estar ya aprobadas científicamente, tienen una validez para poder ser comercializadas y justamente aplicadas para la población. Ok, entonces podemos culminar con una última pregunta, que es pues, una situación real que podría pasar. Pues nos pone aquí en la situación de que imagínense que pues ya tuviste COVID y pasaron 6 meses. Entonces, ¿la persona debería ponerse la vacuna? Priscila. Sí, sí, es importante de que la persona, pese a que ya tuvo COVID, no dude en ponerse la vacuna,
ya que, bueno, no sabemos cuánto dura la inmunidad de la persona luego de haber tenido la enfermedad. Y aparte que poniéndose la vacuna es una forma de asegurarse de que va a estar segura, va a poder cuidar su salud y también de la de las personas a su alrededor. Ok, Priscila, muchas gracias por tu respuesta. Hay algunas preguntas que ya se han ido respondiendo a través del Kahoot que hemos realizado, así que en realidad ya serían como que todas las preguntas completas. Y bueno, también mencionar que justo Joaquín nos mencionaba un dato muy interesante respecto a la pregunta que hicieron sobre algunos de los medicamentos supuestamente que pues, podían ayudarnos con el COVID. Como el dióxido de cloro, nos menciona que la empresa Merck, que es pues fabricante de este compuesto, incluso salió a comunicar hace un par de días que pues no debía ser justamente utilizado, ¿no? en la lucha contra el COVID. Así que hay que tener eso en cuenta. Entonces, Sofía, te doy el pase porque ya no quedan más preguntas. Sí, bueno chicos, agradecerles por estar presente acá, agradecerles por cada pregunta que han hecho, por todo en realidad, y esperemos que ese taller haya sido de mucha ayuda para ustedes, para que resuelvan sus dudas y también para que puedan aprender un poco más acerca de las vacunas que han llegado a nuestro país y de muchos de los comentarios que han salido, ¿no? De que, no sé, que cuando vienen las vacunas que son de otros países asiáticos, recién dicen vacunas a la gente, ¿por qué no los políticos? Y varios comentarios que escuchamos, ¿no? Vemos que esto no es lo importante de las vacunas. Y nuevamente muchas gracias a todos. Bueno, los esperamos para cualquier otro taller que vayamos a editar. Gracias. Sí, gracias chicos. Sí, bueno, gracias, antes que me olvide, si es que, bueno, voy a pasar un link por el chat, si es que pueden realizar ese forms, que es una encuesta de satisfacción, porque nos ayuda también a mejorar las actividades que nosotros hacemos, así que nos ayudaría bastante si pueden poner ahí alguna de sus opiniones. Muchas gracias. 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 Nos vemos pronto. Sí, chicos, y además, bueno, todos los que están, sería bueno compartirlo, la información de todos los que han escuchado con, no sé, sus familiares y todo ello, ¿no? También para despejar sus propias dudas que puedan tener a su alrededor.
Entonces cierro la sesión, chicos. Sí, dale, César. Ya, muchas gracias por estar aquí. Pues, estoy así. Bye.